El conflicto palestino-israelí es uno de los más complejos de abordar, y no tanto porque sea imposible de explicar o de entender, no, sino más bien por la cantidad de lugares comunes, argumentos acomodaticios y verdades a medias que se han ido fijando en la opinión pública por décadas. Para hablar de este asunto hay que medir cada palabra con extremo cuidado porque ante un mismo video diferentes personas pueden acusarte de terrorista islámica e islamofóbica a la vez o antisemita y sionista al mismo tiempo. Las reacciones ante la reciente escalada entre Palestina e Israel reflejan esto a la perfección. Pero que sea un tema difícil no es excusa para que no lo abordemos, al contrario. Y les digo algo más, que haya dos posturas irreconciliables que se aferran solamente a los argumentos que las favorecen, no implica que ambas puedan equipararse entre sí, ni mucho menos. Ahí les va. Desde hace casi 2 semanas se viene intensificando el enfrentamiento armado entre Israel y las milicias palestinas en Gaza. Tristemente puede no sonar como algo muy noticioso, pero en esta ocasión pareciera que se están cruzando algunas líneas rojas que no se habían cruzado en décadas de un conflicto en el que se han cruzado todo tipo de líneas rojas. La reciente escalada tiene su origen en una decisión de la Corte Suprema israelí autorizando el desalojo forzoso de las viviendas de familias palestinas en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén Este. Cientos de palestinos salieron a protestar contra la medida y fueron confrontados por la policía israelí. Los enfrentamientos escalaron aún más al día siguiente, cuando las fuerzas del orden de Israel actuaron contra los manifestantes palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Para entonces, los heridos entre los manifestantes se contaban por centenares. Desde Gaza, las brigadas de Al-Qassam y la Yihad Islámica Palestina lanzaron centenares de cohetes contra Israel, hiriendo al menos a 20 personas, a lo que Tel Aviv respondió con varios ataques aéreos que dejaron 30 personas fallecidas, entre ellas 10 niños. Aunque las autoridades policiales suspendieron algunos actos relativos al Día de Jerusalén para evitar mayores tensiones, ya que suele atraer a miles de jóvenes nacionalistas israelíes, la mayor parte se llevaron a cabo y no es que contribuyeran mucho que digamos a calmar los ánimos precisamente. El lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel y los ataques aéreos israelíes sobre Gaza se convirtieron en algo casi cotidiano. Según el Ministerio de Defensa israelí, nunca antes el país había recibido tantas agresiones aéreas. En Gaza, varios edificios civiles, entre ellos el que albergaba las oficinas de Al Jazeera y la agencia estadounidense AP, fueron destruidos por las fuerzas de defensa de Israel. Tras casi 2 semanas de escalada, el balance a la hora de grabar este video es de unos 10 israelíes asesinados y unos 200 palestinos asesinados. Pero, como con todo conflicto geopolítico, cuando uno escarba hacia el fondo y no se queda cómodamente hurgando apenitas en la superficie, surge lo más interesante. Por ejemplo, que el desalojo autorizado por la justicia israelí y que fue el disparador de ese estallido se fundamenta en un par de leyes que reflejan a la perfección el conflicto desde sus inicios. Una de ellas habilita al Estado israelí a expropiar las viviendas y tierras que ocupaban los palestinos que huyeron de la violencia desde 1948. La otra permite a los judíos israelíes reclamar como suyas las propiedades en las que vivían sus antepasados en Jerusalén desde incluso antes de esa fecha, pero no permite hacer lo mismo a los palestinos. Ahora trasladen imaginariamente ese tipo de legislación a cualquier otro país y pónganle el nombre que quieran. Y este fue el caso concreto que disparó esta escalada. Las familias palestinas, ahora desalojadas de Jerusalén, ya habían sido a su vez desalojadas de sus hogares en otra localidad que pasó a ser ocupada por israelíes. Y en este caso lo micro refleja lo macro también en otros aspectos. Cada vez que ante cada nueva escalada se pone la lupa sobre el conflicto, se ve exactamente lo mismo que se observó en la escalada anterior. La política de ocupar territorios y crear nuevos asentamientos para alojar a israelíes a costa de palestinos es costumbre del Estado de Israel desde hace décadas, como puede observarse claramente en la evolución de los mapas a lo largo de este tiempo. Desde que la ONU aprobó la creación del Estado de Israel en 1947, paradójicamente, Israel se ha dedicado a ignorar prácticamente todas las resoluciones emitidas por ese mismo organismo, casi en su totalidad con ayuda del veto de Estados Unidos. El hecho de que en estas 2
2 semanas el número de víctimas palestinas sea 20 veces superior al de víctimas israelíes tampoco es una novedad. De hecho, es una constante que el gobierno israelí se ha esforzado mucho más en tratar de disfrazar o justificar que en evitar. Pero ojo, también es un hecho que a lo largo de las décadas muchas acciones de la resistencia palestina han sido indiscriminadas, en ocasiones dirigidas directamente a civiles. La rabia y la desesperación ante décadas de injusticia puede explicarse, puede entenderse, pero no pueden aplaudirse todas las acciones que nazcan de esa rabia y esa desesperación, solo porque se trata de una rabia y una desesperación más que comprensible. No solo por el bien de quien recibe los golpes de la rabia y la desesperación, sino también por el bien de quien golpea. Porque algunas de las acciones indiscriminadas de la resistencia palestina, entre ellos los brazos armados de Hamas y su abierta militancia islamista, resultan muy convenientes para el discurso del gobierno israelí. Porque en muchos países donde ha atacado con dureza el yihadismo, la opinión pública difícilmente va a mostrarse cercana o compasiva con agrupaciones que identifica con Al-Qaeda o el Estado Islámico. Aunque no sean lo mismo ni persigan lo mismo, da igual, la percepción que se termina imponiendo es esa. Por el otro lado, el Estado israelí se ha mostrado comunicacionalmente muy hábil, vendiendo una imagen de país moderno, con un sistema multipartidista y división de poderes, con festivales de música electrónica donde la gente fuma marihuana, en las playas las mujeres toman el sol en topless y se celebran desfiles del orgullo gay. Apariencia de normalidad que opaca a los millones de personas que viven sin derechos políticos o hacinados y sitiados como en Gaza o prácticamente como refugiados dentro del territorio que administra la autoproclamada única democracia de Oriente Medio. Eso por no hablar de los millones que vivían por generaciones en ese territorio y desde hace décadas esperan poder regresar algún día. En el mundo, unos toman claramente partido por los palestinos y otros por los israelíes, en gran medida según entiendan si lo que se vive allí es una ocupación ilegal o no. Es una realidad tosuda que ni puede ni merece la pena intentar cambiar, pero la mayor parte del peso de la opinión pública en los conflictos no lo tienen quienes se posicionan claramente, sino quienes titubean. Por eso lo que se ha ido imponiendo mediática y políticamente con los años es que, bueno, es un conflicto muy complejo, tiene mucho tiempo, donde ambos lados cometen excesos y, en fin, en casos así, mejor casi que ni opinar. Pero una cosa es que, como en todo conflicto, haya cosas que pueden criticarse con dureza a ambos lados, y otra muy distinta decir que ambos lados están equivocados en el mismo grado. Porque pueden matizarse y contextualizarse mil cosas, pero el trasfondo duro del conflicto es el que es. Por ejemplo, si alguien dispara aleatoriamente contra la casa de al lado y mata a uno de sus vecinos, independientemente de lo que lo haya llevado a esa decisión, eso está indudablemente mal, sin peros. Ahora, si como reprimenda el vecino mata no solo al que disparó, sino que además asesina a toda su familia y las personas que estaban de visita en ese momento y después prende fuego a la vivienda o la derriba para construirse otra encima, realmente hay que tener un serio problema de percepción de la realidad y las proporciones para decir que se trató de una acción de legítima defensa, por no decir problemas serios de otra índole. Entonces, aunque sí sea complejo históricamente y sí tenga cientos de diferentes aspectos que analizar y abordar, lo cierto es que no estamos tanto ante un conflicto difícil de entender como ante un conflicto que a algunos les interesa que parezca incomprensible, porque mientras menos se entienda, más se tardará en encontrarle una solución.